Suegra, a partir de hoy nosotros cuidaremos su dinero. Así lo dijo, sin pestañear, con esa sonrisa que esconde el veneno detrás del esmalte caro, sin necesidad de alzar la voz, porque bastaba la seguridad con la que pronunció cada palabra para que todos entendieran quién creía tener el control. Frente a mi hijo, a mi nieta y a los invitados, dejó claro que se sentía la nueva dueña del espacio que alguna vez construí con mis propias manos. Yo solo la miré, sin alterar mi respiración, con una calma que a ella le pareció resignación, pero que en realidad era la señal de que el juego estaba llegando a su fin, aunque aún no lo supiera. Mientras el ambiente se llenaba de risas y comentarios disimulados, una sensación espesa se fue apoderando del aire. Sentí que el techo descendía lentamente sobre mi cabeza, como si la casa, esa que levanté ladrillo a ladrillo durante años de trabajo y desvelo, se alejara de mí. Las copas tintineaban, los platos se llenaban de sobras, y en cada gesto ajeno se respiraba una familiaridad que ya no me pertenecía. Mi hijo evitaba cruzar la mirada, fingiendo no notar el tono posesivo con el que su esposa se refería a cada rincón, como si todo lo que existía allí fuera producto de su esfuerzo. Esa mujer hablaba con la seguridad de quien jamás ha pasado frío, tomaba mi vaso sin preguntar, corregía con voz dulce cualquier palabra que saliera de mi boca, como si me hiciera un favor al dejarme hablar. Sonreía ante los demás, actuando con una ternura falsa, y cada gesto suyo era una manera de recordarme que, para ella, ya no tenía lugar en mi propia mesa. Y sin embargo, en mi silencio había más fuerza de la que podía imaginar. Nadie sospechaba que detrás de esa serenidad existía una decisión antigua, una estrategia silenciosa tejida con paciencia. No era ingenuidad lo que me mantenía callada, sino la certeza de que cada una de sus humillaciones sería una pieza más en el resultado final que llevaba meses preparando. La dejé creer que su voz pesaba más que la mía, que mis años habían apagado mi carácter, que podía moverse con libertad en terreno que aún le pertenecía solo por ilusión. Lo hacía porque necesitaba verla sentirse invencible para después mostrarle lo que realmente significaba perder. Cuando terminamos de comer, ella se levantó sin pedirme permiso, tomó los platos y dijo con una dulzura tan falsa que hizo reír a todos: «Suegra, ya no se preocupe por nada. A partir de ahora nosotros nos encargamos de todo. Usted ya vivió suficiente. Relájese». Aquella frase cayó sobre mí como un golpe seco, no por el tono, sino por la certeza con la que la dijo. Fingí agradecer, y en ese instante, algo dentro de mí se volvió piedra. Mi nieta, ajena a todo, me observó con la inocencia que todavía no entiende la crueldad disfrazada de cortesía. Sus ojos buscaron en los míos una respuesta que no podía darle. Acaricié su cabello y sonreí, sabiendo que ese pequeño gesto sería la última chispa de ternura que permanecería en esa casa antes de que el silencio lo cambiara todo. Horas después, el sonido del timbre rompió la calma. No fue un llamado cualquiera, retumbó en las paredes como si la casa misma contuviera la respiración. Reconocí las voces, las risas seguras, el tono de quien se siente invencible. Caminé hasta la puerta con la misma serenidad con la que un juez entra al tribunal. Giré la perilla, abrí con suavidad, y se quedaron helados. El color se les fue del rostro. Y por primera vez, nadie se atrevió a pronunciar una sola palabra. A veces me pregunto en qué momento la vida me volvió invisible dentro de la misma casa que construí. No siempre fue así. Cuando llegué a este lugar, apenas tenía 27 años y un hijo en brazos, un sueño por sostener y las manos agrietadas de tanto trabajar. Mi esposo y yo levantamos cada muro con lo que podíamos ahorrar, vendiendo comida, lavando ropa ajena, aceptando cualquier encargo que dejara unas monedas más. Recuerdo que en las noches, cuando el cansancio me vencía, me sentaba en el patio y miraba las luces de las casas vecinas, pensando que algún día ese techo sería el legado que dejaría a mi hijo, el único testimonio de que todo el esfuerzo había valido la pena. La vida no fue generosa. Perdí a mi marido cuando mi hijo apenas cumplía 10 años, y desde entonces cada mañana empezó a doler un poco más. Aprendí a arreglar fugas, a cargar cubetas de cemento, a coser uniformes escolares, a inventar comidas con lo poco que había. Nunca me quejé, porque entendía que si me rendía, nadie sostendría ese hogar. Cada sacrificio que hice lo hice con la esperanza de que, cuando él creciera, recordara que su madre fue una mujer fuerte, no una víctima. Creció rápido, demasiado rápido. Entró a trabajar en una empresa, conoció a una muchacha de voz dulce y modales impecables,
y yo me alegré por él, creyendo que por fin tendría una familia completa, un refugio donde sentirse amado. Jamás imaginé que esa misma mujer, con su sonrisa perfecta, sería quien intentaría arrancarme la dignidad. En ese entonces yo la recibí con los brazos abiertos, le preparé su comida favorita, le regalé los aretes que habían sido de mi madre y le dije que esta casa también sería suya, porque para mí compartir era una forma de amar. El tiempo, sin embargo, empezó a mostrarme grietas que no estaban en las paredes, sino en las miradas. Al principio fueron pequeños gestos, mover los muebles sin preguntar, opinar sobre mi ropa, corregir la manera en que hablaba con mi nieta. Yo pensaba que era inseguridad, que con los años entendería que el respeto no se impone con palabras sino con acciones. Pero luego comenzaron las decisiones tomadas sin mí, los gastos hechos en mi nombre, las visitas de su familia que ocupaban la sala como si fuera suya. Mi hijo callaba, y ese silencio suyo me dolía más que cualquier ofensa. Durante un tiempo creí que era culpa mía, que tal vez me estaba volviendo demasiado sensible o vieja para aceptar los cambios. Pero cuando vi que mi nieta empezaba a imitar las maneras de su madre, entendí que el desprecio había echado raíces. Esa niña que antes corría a abrazarme comenzó a pedirme permiso para entrar a mi cuarto, como si yo fuera una extraña. Fue entonces cuando algo dentro de mí se quebró y empecé a planear, sin prisa pero sin pausa, la manera más silenciosa de recuperar lo que era mío sin gritar, sin rebajarme, sin perder la calma. Pasé meses observando, escuchando conversaciones desde la cocina, guardando copias de documentos, revisando papeles antiguos, detectando cada mentira disfrazada de preocupación. Todo lo hacía en silencio, mientras seguía preparando el café, lavando los platos, fingiendo que no entendía los planes que estaban urdiendo. Porque cuando una mujer aprende a callar, no siempre es por miedo, a veces es porque ha aprendido a esperar el momento exacto. En esos días recordaba a mi esposo. A veces hablaba sola frente a su retrato, contándole lo que estaba ocurriendo, y aunque su rostro inmóvil no respondía, su silencio me daba fuerza. Él siempre decía que la justicia tarda, pero llega, y que uno no necesita levantar la voz para poner las cosas en su lugar. Quizá por eso no lloré más, ni siquiera cuando escuché a mi nuera decir que lo mejor sería que yo firmara un poder para que ellos se encargaran de todo. Fue ahí donde supe que mi plan debía completarse antes de que mi silencio se volviera costumbre. Una noche de esas, mientras todos dormían, me senté en la sala con las luces apagadas y miré alrededor. Vi las fotos en las paredes, las mismas que ella quería quitar porque decía que ya no combinaban con el nuevo estilo. Vi la mesa que compramos con mi marido en pagos, las cortinas que cosí con mis propias manos, el olor del pan que aún se quedaba en el aire. Todo eso era mi historia, no su decoración. Y entendí que no iba a permitir que nadie la borrara. Desde entonces, cada día que pasaba sonreía más y hablaba menos, porque cada palabra amable mía era una trampa que la hacía confiar. Le dejé creer que ya había ganado, que su voz valía más que la mía, que su poder era absoluto. Pero dentro de mí, el fuego estaba encendido y mi venganza, una que no necesitaba gritos ni escenas, ya tenía forma. Solo me quedaba esperar el momento correcto para abrir la puerta y ver cómo se les caía el alma. Durante semanas, fingí no notar cómo el ambiente de la casa se transformaba en un escenario de poder y control. Los pequeños detalles se volvieron señales claras de algo más profundo. Las llaves que antes estaban sobre la mesa comenzaron a desaparecer, los documentos que guardaba en el cajón del escritorio aparecían movidos, y las conversaciones entre ellos se detenían justo cuando entraba al cuarto. Había aprendido a leer la tensión en los gestos, en los silencios, en esas miradas rápidas que compartían cuando creían que no los veía. Todo lo observaba con la calma de quien ya conoce el final de una historia que los demás aún están escribiendo. El sonido de sus risas se mezclaba con el ruido de los cubiertos y las copas, y cada carcajada me confirmaba que la confianza de mi nuera había crecido más de lo que imaginaba. Empezó a vestirse diferente, a moverse por la casa como si le perteneciera, dando órdenes al personal de limpieza, eligiendo los colores de las cortinas, revisando los gastos del mes y firmando recibos con una seguridad que no tenía derecho a tener. Mi hijo, cada vez más ausente, la seguía en silencio, atrapado entre su comodidad y su cobardía, incapaz de poner límites por miedo a perder la paz que nunca existió. Las noches se volvieron más largas. Desde mi habitación escuchaba el murmullo de sus conversaciones, sus planes sobre optimizar las finanzas y asegurar el futuro de la familia.
A veces pronunciaban mi nombre en tono de preocupación, como si su codicia fuera un acto de cariño, y mencionaban lo mucho que me querían, lo importante que era protegerme antes de que fuera demasiado tarde. Cada palabra era una aguja, pero aprendí a no reaccionar, porque toda reacción habría sido usada en mi contra. Preferí guardar silencio y anotar mentalmente cada frase, cada movimiento, cada mentira disfrazada de cuidado. Los días siguientes trajeron visitas inesperadas, asesores financieros, notarios, supuestos amigos que ofrecían soluciones prácticas para personas mayores. Yo servía el café y escuchaba desde la cocina cómo hablaban de herencias, propiedades y papeles. Nunca mencionaban la palabra despojo, pero sus ojos la gritaban con descaro. Mi nuera sonreía con esa serenidad que da el sentirse ganadora, mientras mi hijo asentía con un gesto vacío, como si ya hubiera aceptado que su madre debía ceder. Esa farsa disfrazada de preocupación me resultaba casi poética, porque sin saberlo, estaban firmando el principio de su propio fin. Un viernes por la tarde, la escuché hablar por teléfono en la sala. Decía que pronto podrían poner todo a su nombre, que solo faltaban unas firmas y que después de eso la casa quedaría libre. La voz le temblaba de emoción, como a quien está a punto de conseguir algo que no le pertenece. En ese instante supe que el momento se acercaba. Había guardado silencio tanto tiempo que mi calma ya no era paciencia, era poder. Y cuando una mujer descubre que su serenidad puede ser más temible que cualquier grito, no hay forma de detenerla. Me limité a seguir con mi rutina. Preparaba el desayuno, regaba las plantas, escuchaba música bajito mientras ellos creían que me estaba apagando. Sin embargo, cada gesto mío tenía intención. Abría cajones, revisaba sobres, confirmaba que los papeles estaban donde debían estar. Sabía exactamente qué buscaban y qué parte del juego les faltaba. Y lo más irónico era que, mientras ellos tramaban cómo sacarme de mi propia casa, yo ya había asegurado todo legalmente meses antes. El nombre de mi nieta estaba en cada documento, y su firma, obtenida con el permiso de un tutor legal, garantizaba que ningún movimiento pudiera hacerse sin mi consentimiento. El día que intentaron hablar conmigo para mi bien, comprendí que la trampa estaba completa. Se sentaron frente a mí con sonrisas amables, una carpeta en la mano y un tono de voz ensayado. Dijeron que solo necesitaban mi firma para protegerme, que todo quedaría bajo su cuidado, que así podría descansar y disfrutar mi vejez sin preocupaciones. Cada palabra era un cuchillo envuelto en terciopelo. Yo asentí, fingí estar confundida, pedí tiempo para pensarlo, y guardé silencio una vez más. No sospecharon nada, ni siquiera cuando pedí que regresaran otro día con todos los documentos en orden. Mientras se marchaban, mi nuera acarició el marco de la puerta con la misma naturalidad con la que alguien se despide de algo que ya considera suyo. Dijo que pronto todo estaría resuelto y que así viviríamos en armonía. Cuando el auto se alejó, cerré la puerta con una calma profunda. En ese instante supe que el reloj había comenzado a contar en su contra. Aquella noche encendí una vela, serví un café y me senté junto a la ventana, viendo cómo el viento movía las cortinas nuevas que ella había elegido. La casa estaba en silencio, pero el silencio no era vacío, era la respiración contenida de algo que estaba por revelarse. Todo estaba preparado, cada detalle medido, cada palabra esperada. Solo faltaba que volvieran, y entonces descubrirían lo que en verdad había estado preparando en silencio. El amanecer de aquel domingo tuvo un silencio distinto, como si las paredes presintieran lo que estaba por ocurrir. Desde mi ventana observé los autos detenerse frente al portón y entendí que habían llegado antes de la hora acordada, algo propio de quienes sienten que ya tienen la victoria en las manos. No me apresuré, me arreglé con calma, recogí el cabello y me puse el mismo vestido beige que había usado en los momentos que marcaron mi vida. Bajé las escaleras despacio, escuchando el murmullo de las voces mezcladas con el sonido de copas y cubiertos, esa melodía incómoda que anuncia la hipocresía. Dentro de la casa, ella se movía con la naturalidad de quien cree que todo le pertenece. Saludó a los presentes con un beso en el aire y con el tono seguro de una mujer acostumbrada a fingir dulzura, se sentó en la cabecera de la mesa, lugar que alguna vez ocupó mi esposo. Dio órdenes al servicio sin mirar a nadie, pidió el vino más caro, encendió las luces del comedor y anunció que aquella noche sería una celebración familiar. Su sonrisa reflejaba una satisfacción casi infantil, y cada gesto suyo revelaba la euforia de quien está a punto de firmar su propia ruina.
La mesa estaba llena, no solo de comida, sino de falsedad. A su lado había 3 personas nuevas, un notario de traje oscuro, un hombre joven que se presentó como asesor financiero y una mujer de aspecto rígido que sostenía una carpeta repleta de documentos. Mi nuera los presentó con una confianza que resultaba casi ofensiva, explicando que estaban ahí para formalizar lo que ella llamó una nueva etapa familiar. Su voz sonaba clara y calculada, como si hubiera ensayado cada frase frente al espejo, y hablaba de orden, estabilidad y futuro, palabras que usaba para disfrazar su ambición. Durante varios minutos relató su versión de los hechos, diciendo que había sido difícil convencerme, que mi resistencia era natural a mi edad, pero que finalmente había comprendido que debía descansar y dejar todo en manos jóvenes. Cada palabra suya era un dardo disfrazado de cortesía, una manera elegante de exponerme frente a los demás como si fuera una anciana incapaz de manejar sus propios asuntos. Mientras hablaba, mi hijo la observaba con una mezcla de orgullo y nerviosismo, incapaz de entender que cada frase que ella pronunciaba era un paso más hacia el abismo. Yo, en cambio, permanecí en silencio, girando lentamente mi copa y observando el reflejo del vino como si en él se escondiera la respuesta a todos esos años de humillación silenciosa. El tono de su voz se volvió más teatral. Comenzó a decir que ese día marcaría el inicio de un nuevo ciclo, que por fin podríamos vivir sin preocupaciones y que todo quedaría bajo una administración responsable. Las palabras resonaron en la sala con un eco vacío, porque detrás de su discurso no había amor ni gratitud, solo el deseo de borrar mi nombre de lo que tanto me costó construir. Cuando terminó de hablar, el silencio se volvió tan espeso que hasta el notario evitó moverse. Me miró directamente, esperando una reacción, y por primera vez en mucho tiempo sentí que el aire era mío. Pidió que trajeran los documentos y, con una sonrisa que le temblaba en los labios, se levantó de su asiento y comenzó a explicar cada hoja con una seguridad fingida. Hablaba de propiedades, cuentas y herencias, asegurando que todo quedaría mejor administrado si se ponía a su nombre, por cuestiones prácticas. El notario asentía sin saber que estaba presenciando su propia vergüenza, y mi hijo respiraba con dificultad, dividido entre la lealtad y la culpa. Ella me ofreció la pluma, diciendo que firmar esos papeles sería un acto de amor y confianza, y que después de eso yo no tendría que preocuparme por nada más. Tomé los documentos con calma, los observé durante unos segundos y fingí confusión, como quien intenta entender lo que le están mostrando. Nadie dijo una palabra. Todos esperaban el momento de mi rendición, convencidos de que el silencio que guardé durante meses era señal de debilidad. Mi nuera se inclinó hacia mí y me susurró con un tono dulce: «Hágalo por su hijo, suegra, para que vivamos en paz». Fue en ese instante cuando entendí que había llegado el momento de cerrar el círculo. Con suavidad, tomé mi bolso, lo abrí y saqué un sobresellado con mi nombre. Lo coloqué sobre los documentos que ella me ofrecía y lo deslicé hacia el notario. Le pedí que lo abriera y verificara el contenido antes de continuar. Los presentes intercambiaron miradas confusas, y mientras el hombre revisaba las hojas que había dentro, el ambiente empezó a cambiar. Su rostro perdió la expresión neutra y adoptó una seriedad visible. Con voz firme, explicó que los papeles que mi nuera había traído carecían de validez, porque el poder en que se basaban había sido revocado meses atrás. Añadió que todos los bienes estaban inscritos bajo un fideicomiso en nombre de mi nieta, con cláusulas que impedían cualquier transferencia sin mi aprobación directa. Por un instante nadie respiró. Ella intentó sonreír, pero el gesto se rompió en su rostro como un cristal. Su mano tembló al tomar la carpeta, su mirada buscó a mi hijo, pero él ya no pudo sostenerla. El notario cerró los documentos, guardó el sobre en su maletín y declaró que la reunión debía darse por terminada, porque no podía ser parte de algo que rozaba lo ilegal. Las palabras cayeron pesadas, y en ese silencio pude escuchar cómo se quebraba el aire entre nosotros. Con total serenidad, me levanté de mi silla, serví un poco más de vino y brindé por la verdad, por los años de trabajo que me costaron cada ladrillo de esa casa y por la paciencia que me permitió esperar sin odio. Ella permaneció inmóvil, con la respiración entrecortada, intentando entender cómo una mujer que consideraba débil había logrado anticiparse a todos sus movimientos. En su mirada ya no había arrogancia, solo miedo, un miedo nuevo, nacido del reconocimiento de su propia ignorancia. La noche se quedó suspendida en un silencio tan profundo que parecía eterno. Nadie se atrevió a moverse. Yo seguí de pie,
sosteniendo mi copa, observando cómo su mundo se desmoronaba sin necesidad de gritos ni escándalos. Por fin comprendí que el poder no se grita, se demuestra. Y mientras el eco de mi brindis llenaba la habitación, supe que aquel era el inicio del fin para ella y el comienzo de mi paz. El silencio posterior al brindis duró más de lo que cualquiera habría soportado. Se podía escuchar el goteo del vino que caía desde la copa que mi nuera había dejado temblando sobre el mantel, mientras el notario cerraba discretamente su portafolio y los invitados se miraban entre sí sin entender del todo lo que acababan de presenciar. Nadie se atrevía a hablar, porque en ese aire espeso y helado flotaba la certeza de que algo irreversible había ocurrido. Yo permanecí de pie, sosteniendo la copa con una serenidad que contrastaba con la tensión que se había apoderado de la sala, y sentí por primera vez que esa casa volvía a pertenecerme, no por los documentos, sino por el silencio que me devolvía el respeto que me habían quitado. Ella intentó recuperar el control de la situación, pero su voz salió quebrada, como si la garganta se negara a servirle. Dijo que debía haber un error, que eso no podía ser cierto, que su abogado le había asegurado que todo estaba en regla. Buscó en los ojos de mi hijo una alianza que ya no existía, pero él se mantenía inmóvil, sin saber si debía acercarse a consolarla o quedarse donde estaba, prisionero de su vergüenza. Cada palabra que ella intentaba articular se perdía en un murmullo, y mientras su desesperación crecía, mi calma se hacía más evidente. La tensión se volvió insoportable cuando, de repente, alzó la voz y gritó que aquello era una trampa, que yo la había engañado, que no entendía cómo una anciana podía haber preparado algo tan calculado. Sus gritos resonaron en la casa como una tormenta tardía, pero nadie respondió. Se levantó de su asiento, empujó la silla, tiró una copa al suelo y señaló los papeles, exigiendo explicaciones que nadie estaba dispuesto a darle. El notario trató de intervenir, pidiéndole que se calmara, pero ella lo interrumpió con una furia desbordada, acusando a todos de conspirar contra ella. Con la voz más firme que tuve en años, le pedí que se sentara. No lo hizo, y en ese instante entendí que ya no hablaba con la mujer que había conocido, sino con alguien consumido por el miedo de perderlo todo. Me acerqué despacio, sin levantar la voz, y con una claridad que cortó el aire, le dije que nadie la había engañado, que simplemente había confundido mi silencio con debilidad y mi calma con resignación. Le expliqué que mientras ella planeaba quitarme la casa, yo preparaba el camino para proteger el futuro de mi nieta, que todo lo que intentó arrebatarme ahora pertenecía a la única persona que no tenía culpa de nada. Su rostro se contrajo, sus labios temblaron, y sus ojos se llenaron de lágrimas que no eran de tristeza, sino de rabia. Los invitados, incómodos, comenzaron a levantarse uno a uno, murmurando excusas y dirigiéndose a la puerta, mientras el notario se despidió con un gesto solemne y un buenas noches que sonó más a sentencia que a cortesía. Solo quedamos nosotros tres, mi hijo, ella y yo. El silencio volvió a caer, y en ese vacío pude escuchar los latidos de sus corazones, tan descompasados como su miedo. Ella me miraba sin parpadear, buscando en mi rostro alguna señal de piedad, pero lo único que encontró fue la serenidad que da la justicia cuando llega sin rencor. Mi hijo rompió el silencio. Con la voz baja, me pidió perdón, dijo que no había sabido cómo detenerla, que solo había querido mantener la paz. Lo escuché sin interrumpirlo, porque ya no necesitaba explicaciones. Le respondí que la verdadera paz no se negocia entregando la dignidad, que a veces el silencio también es una forma de amor, pero solo cuando no se usa para encubrir la injusticia. Se quedó callado, bajó la cabeza y comprendió que las decisiones tienen consecuencias que no siempre se pueden reparar. Ella, aún de pie, trató de recuperar algo de su antigua arrogancia. Dijo que no le importaba, que no necesitaba nada de mí, que se iría y que encontraría algo mejor. Caminó hacia la puerta con pasos torpes, tropezando con la alfombra que ella misma había elegido para reemplazar la que cosí años atrás con mis propias manos. Antes de salir, se detuvo, giró lentamente y me miró con una mezcla de odio y derrota. Quiso decir algo, pero las palabras no le salieron. Solo pude ver cómo su orgullo se desmoronaba frente a la puerta que tantas veces había cruzado creyéndose invencible. Cuando el portazo resonó, la casa respiró aliviada. Las paredes parecían más livianas, las luces menos frías, el aire más limpio. Mi hijo permaneció un momento en silencio antes de acercarse y pedirme que lo perdonara, pero no había nada que perdonar, porque el perdón no se concede por lástima, sino por comprensión.
Le dije que el amor no se demuestra firmando papeles, sino reconociendo el valor de quien te dio todo sin pedir nada a cambio. Me abrazó sin decir palabra, y por primera vez en mucho tiempo, sentí que el hijo que crié regresaba a mí, despojado de toda mentira. Esa noche me quedé sola en la sala, con las luces apagadas y la copa aún en la mano. Observé la casa en silencio, las sombras proyectadas en las paredes, los retratos que seguían en su lugar, los recuerdos intactos. Pensé en todo lo que soporté por mantener ese hogar, en cada lágrima que escondí y en cada sonrisa que ofrecí como escudo. Entendí que mi silencio no había sido cobardía, sino la forma más pura de estrategia, un acto de amor hacia mí misma y hacia la memoria de todo lo que había construido. Afuera, la calle estaba vacía y la noche era tan tranquila que podía escucharse el canto lejano de los grillos. Respiré profundo y sentí que algo se había liberado dentro de mí. No era venganza, era justicia. La justicia silenciosa de una mujer que no necesitó gritar para recuperar lo que era suyo, que no buscó destruir a nadie, sino poner cada cosa en su lugar. Y mientras las luces se apagaban una a una, comprendí que la verdadera victoria no era haber ganado la casa, sino haber recuperado mi voz, esa que nunca se había perdido, solo había esperado el momento exacto para hablar. Al día siguiente, la noticia ya se había extendido más rápido de lo que cualquiera hubiera imaginado. En el vecindario, donde todo se sabía antes de que amaneciera, los murmullos comenzaron en las esquinas, entre los saludos de las vecinas que fingían indiferencia pero no podían ocultar la curiosidad en los ojos. Decían que hubo una cena en mi casa, que algo grave había pasado, que el notario se marchó antes de tiempo y que mi nuera salió llorando, gritando que la habían traicionado. Ninguno de ellos conocía los detalles, pero la historia ya había tomado forma por sí sola, con los mismos ingredientes que siempre acompañan a la verdad: sorpresa, culpa y justicia. Mientras el sol apenas tocaba las cortinas del comedor, yo preparaba café como cada mañana, con la misma calma de siempre. La casa olía a limpieza, a madera vieja, a pan tostado. No quedaban rastros del caos de la noche anterior, pero cada objeto parecía tener un brillo distinto, como si la casa entera hubiera despertado de un largo sueño. A lo lejos, escuché el motor de un auto detenerse frente al portón. No hizo falta asomarme. Sabía que era ella. Apareció en la puerta con los ojos hinchados, el cabello suelto y la voz apagada. Dijo que necesitaba hablar conmigo, que había sido un malentendido, que no quería perder a su familia. La escuché sin interrumpirla, con las manos apoyadas en la mesa, mientras el reloj marcaba el paso lento de los segundos. Detrás de ella, mi hijo la observaba desde la acera, sin moverse, incapaz de acercarse. Entendí que había dormido fuera, que la distancia entre ellos era ahora un muro más alto que cualquier orgullo. Su tono cambió. Pasó del ruego a la súplica y de la súplica a la amenaza. Dijo que todo lo que hice era injusto, que había actuado por despecho, que había manipulado los documentos. Cada palabra suya era una contradicción, porque ni ella misma sabía si quería compasión o revancha. Su desesperación se volvió tan evidente que me dio pena, no por lo que decía, sino por lo que ya no tenía: el control. Cuando terminó de hablar, me quedé en silencio unos segundos y solo respondí que a veces el silencio es la única forma de decir basta. Intentó entrar a la casa, pero me adelanté y cerré la puerta suavemente, sin violencia, sin gritos, con esa serenidad que se vuelve impenetrable cuando una mujer ya no teme a nada. Del otro lado, escuché su respiración entrecortada, el sonido de sus pasos alejándose y luego el motor del auto perdiéndose por la calle. No sentí alegría, ni siquiera alivio. Sentí algo más profundo: paz. Esa clase de paz que no se compra ni se pide, sino que se conquista después de tanto resistir. El resto del día transcurrió entre llamadas y silencios. Amigos de mi hijo intentaron contactarme, algunos con palabras vacías, otros con disculpas sinceras. Dije que no guardaba rencor, porque no lo había. Todo lo que debía suceder ya había sucedido, y el tiempo se encargaría de poner cada cosa en su sitio. Mi hijo regresó al anochecer, con la mirada baja y el rostro cansado. No habló. Solo se sentó frente a mí y comenzó a llorar. Lo dejé hacerlo, porque hay lágrimas que limpian, no por tristeza, sino por comprensión. Cuando se calmó, le dije que a veces perderlo todo es la única forma de entender lo que realmente importa. Asintió en silencio y me tomó la mano, y en ese gesto entendí que la distancia entre nosotros comenzaba a cerrarse.
Las horas siguientes fueron tranquilas. La noche cayó lenta, el aire olía a tierra mojada y la luna se reflejaba en las ventanas como una lámpara antigua. En la televisión del cuarto vecino, una voz hablaba de herencias y conflictos familiares, como si el destino quisiera burlarse de mí. Sonreí, apagué las luces y dejé que el silencio llenara cada rincón. No había tristeza en ese silencio, solo el eco de todo lo que resistí sin romperme. Afuera, el viento movía las hojas secas sobre la acera y, en medio de la oscuridad, pude ver la silueta de mi nieta acercándose al portón. Venía acompañada de su padre. Corrí hasta la puerta, la abracé y sentí que todo volvía a su lugar. Me contó que su madre se había ido, que no sabía a dónde, pero que había prometido no volver hasta entender lo que había hecho. No supe qué responderle. Solo la abracé más fuerte, como quien recupera algo que nunca debió perder. Esa noche dormimos las dos juntas, y por primera vez en mucho tiempo no soñé con el pasado ni con la soledad. Soñé con el sonido de la calma, con la certeza de haber hecho lo correcto, con la voz de mi esposo repitiendo que la justicia no siempre llega con ruido, pero siempre llega. La mañana siguiente amaneció con una luz tibia que se filtraba por las cortinas como si el sol quisiera entrar despacio para no alterar la calma que por fin habitaba la casa, una calma frágil pero profunda que me hizo pensar que, aunque todo dolía, algo en mí había vuelto a respirar. Preparé café sin apuro, puse pan en el horno y esperé el sonido inevitable del portón, porque sabía que mi hijo regresaría buscando una salida, un acuerdo, una tregua que salvara los restos de lo que aún creía intacto. El golpe suave en la puerta confirmó lo que presentía, y cuando lo vi cruzar el umbral noté en su mirada el cansancio de quien ha pasado la noche peleando con su conciencia. Traía el rostro abatido, los hombros vencidos y una culpa que se le notaba hasta en la forma de caminar. Lo invité a sentarse frente a la mesa donde tantas veces compartimos risas, lágrimas y silencios, y en ese mismo espacio, sin levantar la voz, empezó a hablar con un tono que mezclaba ternura y desesperación. Dijo que no soportaba verme sola, que su esposa se había marchado confundida, que él no quería perder a su familia, que necesitaba que yo aflojara un poco, que pensara en la niña, que por el bien de todos levantara la mano y permitiera una reconciliación. Escuché cada palabra con paciencia, no para juzgarlo sino para entender desde dónde hablaba. Recordé los años en que lo llevaba de la mano a la escuela, los días en que preparaba su uniforme mientras él dormía sin saber que el mundo me pesaba entero sobre la espalda. Pensé en los inviernos de sopa aguada, en las veces que me prometí no rendirme para que nunca le faltara un techo. Y con esa misma calma que aprendí en los días más duros, le respondí que el amor no se mide en sacrificios silenciosos, que cuidar no significa anularse, que el respeto no se negocia ni siquiera con la sangre. Le expliqué que mi decisión no nacía del rencor, sino de la necesidad de poner límites, porque cuando una mujer renuncia a sus fronteras, termina viviendo la vida que otros deciden por ella. Su mirada cambió. Intentó justificarse, habló de presiones, de su esposa, del miedo a perder el trabajo, de la confusión que los había llevado a actuar sin pensar. Dijo que jamás quiso hacerme daño, que todo fue un malentendido, que simplemente siguió lo que creyó correcto. No lo interrumpí. Lo dejé hablar hasta que sus palabras se fueron desvaneciendo entre suspiros. Cuando guardó silencio, le dije que entender sus motivos no significaba excusarlos, que hay errores que se perdonan pero no se repiten, y que ya no podía retroceder porque cada cosa estaba en su sitio, los documentos firmados, las decisiones tomadas, la casa protegida y la lección aprendida. Pidió una segunda oportunidad, prometió que su esposa cambiaría, que las cosas serían distintas si yo mostraba un poco de compasión, y fue ahí cuando comprendí que todavía no había aprendido a distinguir la compasión de la debilidad. Me incliné hacia él, tomé sus manos y le hablé con la serenidad de quien ya ha llorado demasiado. Le dije que el perdón no se mendiga ni se impone, que nace solo cuando el dolor se ha transformado en aprendizaje, y que el mío aún necesitaba silencio para florecer. Le pedí que no volviera a ponerme en medio de su matrimonio, que resolviera su vida sin usar la mía como escudo, que si de verdad quería reparar el daño lo hiciera siendo un buen padre, no un hijo arrepentido. La conversación tomó un tono más grave cuando mencionó la posibilidad de impugnar el fideicomiso, insinuando que sus abogados podrían revertirlo. Sus palabras no me sorprendieron. Las esperaba. Le respondí sin elevar la voz que podía intentar lo que quisiera, pero que la ley ya estaba de mi lado y que no permitiría ni un solo intento más de despojo, ni legal ni emocional. Le recordé que la justicia no se mide en victorias judiciales,
sino en la paz con la que uno puede dormir después de hacer lo correcto. No buscaba asustarlo, solo dejar claro que mi etapa de silencio había terminado y que de ahora en adelante mi voz estaría presente en cada decisión. Un aire pesado llenó la habitación, ese tipo de aire que precede a las despedidas inevitables. Miró alrededor como si viera la casa por primera vez, deteniéndose en los retratos, en las plantas del patio, en la manguera colgando junto a la pared, en todos esos detalles que había olvidado mientras buscaba grandeza fuera de su propio hogar. Me di cuenta de que no hacía falta más explicación, porque a veces la comprensión llega en forma de vacío. Me puse de pie, serví más café y abrí la ventana para que entrara la luz. Dije que lo amaba, que ese amor no desaparecería, pero que no volvería a ceder ni un solo espacio de mi vida. Le aseguré que seguiría siendo su madre, que la puerta estaría abierta para cuando viniera con respeto, pero que no volvería a permitir que mis silencios fueran usados como permiso para humillarme. Le pedí que cuidara a su hija, que la acompañara en lo que vendría, porque al final, lo único que realmente importa es lo que dejamos en quienes siguen nuestros pasos. Él se levantó despacio, con los ojos húmedos, y me abrazó sin palabras. Sentí el temblor de su respiración contra mi hombro y supe que esa era la despedida que necesitábamos, no una ruptura por enojo, sino una separación para que cada uno aprendiera a caminar sin cargar al otro. Cuando se marchó, el eco de sus pasos se mezcló con el sonido del viento que entraba por la ventana, y me quedé de pie, mirando cómo el polvo flotaba en los rayos de sol, recordando que a veces perder también es una forma de ganar. El resto del día pasó con una paz extraña. Regué las plantas, limpié la mesa, acomodé los papeles en su sitio y guardé una carta que había dejado escrita desde hacía meses, por si algún día necesitaba recordarme quién era. Decía, quien no se defiende se disuelve, y quien se disuelve termina olvidando su nombre. Esa frase la escribió mi esposo en un papel viejo que todavía conservo dentro de un cajón, y cada vez que la leo recuerdo que la dignidad no es orgullo, es raíz. El sol comenzó a caer detrás de los techos vecinos, y mientras el cielo se volvía naranja, comprendí que esa historia no terminaba con una venganza ni con un triunfo ruidoso, sino con un silencio nuevo, un silencio que ya no dolía porque estaba lleno de verdad. Cerré la puerta, respiré profundo y sentí que, por fin, lo había soltado todo sin perderme a mí misma. Pasaron los meses con la suavidad de una tarde que ya no necesita explicaciones, y cada amanecer fue tomando una forma nueva dentro de la casa, una forma más ligera, más silenciosa, más mía. Las cortinas que antes se movían con el viento como si guardaran secretos comenzaron a dejar pasar una luz distinta, y en ese brillo reconocí la paz de quien ya no teme perder nada, porque aprendió que lo que realmente importa no se puede arrebatar. La rutina volvió sin ruido, pero no era la misma. Tenía el sabor de las cosas que se hacen por decisión propia. Preparar café, regar las plantas, barrer el patio, leer en silencio. Todo se convirtió en un ritual de libertad. El jardín floreció ese año con una fuerza que no recordaba. Tal vez porque la tierra, como las personas, también necesita soltar para renacer. La nieta jugaba entre las macetas, con los zapatos llenos de tierra y las mejillas rosadas, sin entender del todo lo que había pasado, pero sintiendo la calma de un hogar que ya no escondía tensión. A veces preguntaba por su madre, y yo respondía con ternura que estaba buscando su camino, porque los niños no necesitan cargar culpas que no les pertenecen. En esas tardes de juegos y risas, volví a reconocerme en el reflejo de su mirada, una mujer que dio todo, que fue herida, que se mantuvo en pie y que ahora vivía en paz con su historia. Mi hijo venía con frecuencia, siempre con la misma actitud humilde que nace cuando se comprende el valor de las cosas simples. Había dejado de justificar lo ocurrido y comenzó a construir su propia redención a través de los hechos, no de las palabras. Se ocupaba de su hija, trabajaba sin quejarse, visitaba la casa sin miedo. Cada conversación entre nosotros era una reconstrucción lenta, pero sincera, y comprendí que no hacía falta hablar del pasado, porque cuando el amor madura, ya no necesita explicarse. La mujer que un día intentó adueñarse de todo desapareció de nuestras vidas. Algunos decían que se había mudado a otra ciudad, otros que había abierto un negocio, pero nadie lo sabía con certeza. No guardé rencor. A veces pensaba en ella con una mezcla de tristeza y compasión, porque entendí que hay personas que confunden el poder con el amor, y en esa confusión terminan perdiéndolo todo, incluso a sí mismas. La vida se encargará de mostrarle lo que a mí me costó años aprender, que quien hiere por ambición termina vacío,
y quien resiste en silencio termina libre. Una tarde, mientras doblaba la ropa recién lavada, encontré el sobre que había guardado en el último cajón del mueble, el mismo que usé aquella noche para detener su plan. Lo abrí, no por nostalgia, sino para recordarme hasta dónde puede llegar la fuerza de una mujer que decide no callar más. Toqué los papeles, volví a leer mi nombre en las escrituras y sonreí al pensar que aquella firma que un día creyeron débil fue la marca exacta de mi independencia. Cerré el sobre, lo guardé y, por primera vez, sentí que podía dejarlo ahí sin miedo a que nadie lo moviera. El tiempo siguió su curso con una calma nueva. Las estaciones pasaban sin sobresaltos, las flores crecían, las risas de mi nieta llenaban la casa, y cada día agradecía el silencio que tanto me costó conquistar. Aprendí que la justicia no siempre llega con ruido, que la venganza nunca deja paz y que el perdón solo nace cuando uno ya no necesita ganarle a nadie. Entendí que proteger mi hogar no fue una victoria sobre los otros, sino sobre mi propio miedo. Esa noche, mientras cerraba las ventanas, miré el cielo despejado y supe que ya no había batallas pendientes, que el pasado se había vuelto una historia completa, sin huecos ni cuentas por saldar. El eco de mi esposo seguía ahí, en cada rincón, en cada palabra que alguna vez me enseñó: defender lo justo no es orgullo, es amor propio. Y con esa frase grabada en la memoria, apagué las luces y me dejé envolver por el silencio, ese que ahora no pesa, sino acompaña. Si esta historia tocó algo en ti, suscríbete para seguir escuchando relatos que hablan de fuerza, dignidad y justicia silenciosa. Comparte este video con alguien que necesite recordar que nunca es tarde para recuperar lo que le pertenece y deja tu comentario si alguna vez también encontraste tu voz después del silencio.